Seguimos hablando de Paul Rodgers. Les platicaba, Rodgers y Jimmy Page forman la banda The Firm y se disponen a grabar su primer disco. Yo creo, para lo que prometía The Firm, la verdad es que se quedaron muy cortos, porque Page, no sé, está tocando todavía medio con poca inspiración. Rodgers sigue teniendo su voz potente, pero las canciones no les ayudan mucho. Supongo que lo más interesante, o de lo más interesante que hicieron, había una canción que Page había trabajado durante las sesiones de Physical Graffiti, el disco de Led Zeppelin que se llama Swan Song. Por cierto, por ella hay demos de la canción que pueden escuchar, pero nunca la terminó. Se quedaba a la mitad. O es que oigan el demo, es interesante, pero nunca la terminó, se fue por otro lado, pero tenía ahí la música. Entonces, cuando está trabajando con Rodgers, resucita lo que tenía de Swan Song, que por cierto fue el nombre que le pusieron a la disquera, y lo remezclan, lo reeditan, le añaden, le quitan, etcétera, 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 y lo lanzan como Midnight Moonlight. Yo creo que eso es de lo más interesante que hicieron para los dos discos que sacó The Firm. Y también, después de que había muerto John Bonham, Page trató de formar una banda con Chris Squire y Alan White de Yes. Grabaron, creo que se quedaron en demos, por ahí también están disponibles, pero se dieron cuenta que no iba a funcionar. Page no iba a funcionar. Page todavía no había pasado de su duelo, pero los demos que grabaron, lo que hicieron Squire y White, mucho de eso lo revivieron para Yes con Trevor Rabin, y mucho de lo que había hecho Page lo revivió con Paul Rodgers para The Firm. Bueno, lanzan un segundo disco, Mean Business, que es, en mi opinión, todavía más débil que el primero. Hacen un par de giras y se termina la banda. Bueno, y Rodgers sigue pues como su carrera de solista, y es hasta, para este entonces ya estamos hablando finales de los 80, cuando se deshace The Firm, mediados finales de los 80, y Rodgers vuelve a tener un impacto en 1992 cuando lanza el disco Muddy Waters Blues. Y aquí lo que hace es algo muy interesante. Toma o canciones de Muddy Waters o canciones compuestas por él, pero inspiradas en el estilo de Muddy Waters, y en cada canción tiene un guitarrista diferente. Tiene a Neil Schon, tiene a Slash, tiene a varios. Muy buen disco, porque aquí sí regresa Rodgers con toda la potencia del blues rock y de su voz, y es muy buen disco. Unos años después, muere Peter Grant, y en el funeral están todos los miembros de Bad Company y los sobrevivientes de Led Zeppelin, y Robert Plant se acerca con Rodgers y le dice, oigan, y con Ralph, dice, oigan, ¿qué hacen? ¿Por qué están los cuatro vivos todavía? Todavía tienen música que quieren hacer. Get the band back together. Y pues Rodgers y Ralph se empiezan a platicar y deciden que van a juntar a Bad Company otra vez. Ya no graban un disco entero, sino que graban canciones y ponen las 4 o 5 canciones que graban en compilaciones, pero hacen varias giras. Y todo esto dura por varios años, hacen giras, pues creo que más o menos una al año, una cada 18 meses, hasta que Rodgers recibe la invitación de Brian May para tocar la música de Queen. Híjole, aquí francamente esto sí me cuesta trabajo, porque Rodgers tiene una voz privilegiada, pero también la tenía Freddie Mercury.
pero son estilos completamente diferentes para cantar, estilos completamente diferentes de música, pero bueno, se une a Queen, hacen una gira con Rodgers cantando las canciones de Queen. Híjole, pues óiganlo nada más para oír, pero no funciona muy bien. Graban un disco que tampoco funciona muy bien, pero aquí la ventaja es que Brian May y Paul Rodgers hacen muy buena amistad, pero bueno, después de un par de años de hacer esto, cada quien se va por su lado. En el 2006 muere Buzz Burrell. Rodgers y Rouse y Simon Kirke se vuelven a juntar como Bad Company con bajistas invitados, siguen haciendo giras, pero para el 2014-2015 me parece, Mick Rouse tiene un derrame cerebral que lo deja incapacitado y prácticamente en ese momento Bad Company se acaba. De hecho, Simon Kirke acaba de decir en el último año que for all intents and purposes Bad Company is done. Rodgers sigue sacando música de solista, sigue haciendo giras, sigue con una voz muy potente, y en sus giras de solista canta las canciones tanto de Free como de Bad Company, que Free tiene muchas canciones muy buenas y tiene guitarristas invitados. Hay una participación que tiene con Joe Bonamassa, excelente. No sé si sacaron un disco, pero están los clips en YouTube para que lo vean. Y poquito antes de la pandemia, Rodgers tiene, me parece que 2 derrames cerebrales serios y varios derrames cerebrales, si es que se pueden llamar pequeños, pero logra recuperarse. Afortunadamente, los derrames le dieron una parte del cerebro que no lo deja incapacitado, pero tiene que volver a aprender a cantar, porque pues había perdido las habilidades. Con mucho esfuerzo, con mucha lucha, regresa a cantar. Y el año pasado sacó un disco, Midnight Rose. Yo se los recomiendo mucho, fue uno de mis discos del año. Y a ver, no es el mejor disco de Paul Rodgers, no son las mejores canciones de Paul Rodgers, pero demuestra la fuerza, el coraje que tiene Rodgers y que tuvo Rodgers para sobreponerse a algo que lo podría haber dejado incapacitado para regresar a la música. Y por eso vale la pena escuchar el disco. El disco se llama Midnight Rose. ¿Qué les recomiendo de Paul Rodgers? A ver, busquen una compilación de Free, que hay varias, con sus mejores éxitos. Si les gusta, entonces sí váyanse a los discos. All Right Now, Fire and Water, Wishing Well, son 3 de las muchas canciones que tiene que son excelentes. The Bad Company, ¿qué les recomiendo? Los 3 primeros discos definitivamente. Bad Company, Straight Shooter, Burning Sky. Run with a Pack. The Burning Sky y Desolation Angels. Escuchen los discos y vayan escogiendo, porque sí tienen buenas rolas, pero no son excelentes. De The Firm, híjole. Escuchen Radioactive, que fue el hit, y escuchen Midnight Moonlight, nada más por oír qué fue. Tengo que cortar.